Bienvenidos a la clase número 8. Esta es la última clase de tercer nivel de Escuela de Discipulado. Y quiero a todos felicitarlo porque si usted llegó hasta acá, ha vencido. Así es de que lo único que resta en adelante es, lo próximo es prelíderes y hemos terminado todas las clases. Entonces lo único que hace falta es prelíderes, que son unas clases muy cortas y que tiene que ver con la práctica del líder ya en el campo. Así es de que este es el tercer nivel y estoy muy contento por ello. Y como siempre, la oración siempre ha sido que el Señor pueda disponer su mente y su corazón para que la palabra del Señor que aquí tratamos sea una tremenda bendición para su vida, que lo pueda transformar y que esta palabra crezca para que usted, líder, pueda ayudar a otros. Así es de que, Padre bendito, yo te doy gracias por todos ellos y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar con la lección número 9 y esta trata sobre consejos prácticos para predicar. Consejos prácticos para predicar. Una persona que ha culminado este curso, entonces está en capacidad de poder predicar la palabra del Señor. ¿Y qué es predicar la palabra del Señor? Compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Y en dónde lo hace? ¿Dónde adquiere usted su práctica? En una célula. En una célula. Entonces usted tiene su líder y su líder ya le ha permitido a usted tiempos de pronto dar el tema en la célula o además o usted ya tiene una célula con personas y ya debe tener la práctica de compartir la palabra del Señor. Pero aquí vamos a ver consejos prácticos para predicar. Entonces vamos primero que todo a la fundamentación bíblica. En Efesios 4, 12, 16 dice de la siguiente manera: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso está en Efesios 4, de 12 al 16, y continúa diciendo: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado para el otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esto está muy tremendo en esta versión. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, ¿en qué consiste la predicación? La predicación consiste en eso, en transmitir las buenas nuevas a las personas. Hemos visto consejería, hemos visto tantas cosas y nosotros podemos llegar a la conclusión que aquí es donde, a través de la palabra del Señor, cuando usted esté dando la palabra del Señor, la palabra va a ser tan poderosa que algunas personas, el Señor les revelará unas cosas, a otros otras y todo eso. Pero lo importante es que usted se prepare, porque uno no sabe cómo Dios le va a hablar a las personas. En qué momento los va a quebrantar, en qué momento los va a reargudir, así como dice 2 Timoteo 3:16, o como dice, porque la palabra del Señor es eficaz, como dice en Hebreos 4:12. 1 Samuel 22:2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Por qué? Porque David les predicó la palabra del Señor. Él les habló cómo había sido
Dios con él, cuando él tenía la relación y todo eso, él les transmitió ese espíritu y los enseñó. Entonces nosotros podemos ver un ejemplo en David. Y en Timoteo 2:15 dice, procura, eso es lo que le dice su pastor, que era Pablo, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto se trata de Dios. Cuando tú vas a predicar la palabra del Señor, usted no se está predicando, usted está predicando la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, presentando a Cristo Jesús. Entonces le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, conoce las escrituras. Preparación para la predicación. Entonces vamos a mirar qué se requiere, cuáles son los preparativos para predicar. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. ¿Qué es lo primero? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque usted debe de orarle al Padre, Señor, que esta palabra que tú me has dado, que puede hallar cabida en cada una de las personas que están aquí al frente. Cada una de las personas que te van a escuchar. Reargúyelos, Señor, corrígelos, enséñalos, hazlos volver de su mal camino. Entonces tiene que tener una oración tremenda para poder compartir la palabra del Señor. En Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué tan importante es eso, preparar un buen sermón? Porque un buen sermón va de pronto a influenciar a otros. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que hace la palabra del Señor. Bosqueje la predicación. Entonces, vamos a bosquejar una predicación. ¿Cómo se bosqueja una predicación? Entonces, piense primero en el título. ¿Y a qué se va a referir? Entonces, el título es la guía de la predicación. El objetivo, ¿cuál es el objetivo que usted tiene con esta predicación? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que es evangelístico, el objetivo es de una corrección doctrinal, ¿o cuál es el objetivo? ¿Es hablar de la fe? Bueno, son muchos los objetivos. Debe tener una introducción, o sea, un marco histórico, o debe tener de pronto algo que usted lo pueda correlacionar con la predicación. Algunas personas utilizan los chistes, otras utilizan eventos históricos, bueno, son diferentes formas que puede introducir en su predicación, que no sea desviada del objetivo que tiene la predicación. Ahora debe ver el texto, o sea, debe analizar no solamente el texto, debe analizar los versículos bíblicos que va a utilizar y debe tener divisiones principales. O sea, generalmente una predicación consta en general de 4 puntos, ¿sí? En general de 4 puntos y que tenga unas divisiones principales que no sean muy extensas. Recuerde eso. Pero para que usted dé un texto, usted debe haber leído primero el contexto de ese texto para que pueda entenderlo y pueda saber de lo que está hablando. Eso da seguridad, es muy importante. Y el Señor le puede revelar más cosas en el momento, pero eso sí, tiene que prepararse. Tiene que prepararse. El Espíritu Santo le va a dar revelación y todo eso, pero lo primero que debe hacer es preparación. Eso no debe llegar allá, no vengo a ver qué me dice el Espíritu Santo aquí. No, Señor, debe ser preparación. Por eso debe haber un orden, bosquejar la predicación. Debe tener una conclusión y debe tener una aplicación que es a través de la administración. La conclusión es recordar los puntos principales, los incisos que haya tenido ahí en cuenta, y la aplicación es bajar de la mente al corazón de las personas lo que usted dijo a través del mensaje, para que esa palabra penetre en lo más profundo de los corazones. Eso es muy importante, la conclusión. Ahora bien, ya vimos esta parte.
de bosquejar la predicación. ¿Qué tenemos como conclusión de este tema que acabamos de ver? Número 1, el líder debe estar preparado para transmitir el mensaje efectivamente, no lo olvide. ¿Cómo debe estar el líder? Preparado para transmitir el mensaje efectivamente. Su vida, recuerde, su vida es una carta abierta que es leída por todo el mundo. Así lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué más? Su predicación podrá ser la única esperanza para la salvación de alguien. Por eso su objetivo principal siempre es de presentar a Jesucristo resucitado, al Jesucristo de la salvación, al Jesucristo de la vida eterna. Es muy importante, así deben de ser todas las predicaciones. Y su fe será ejemplo que otros querrán imitar. Su fe será un ejemplo que otras personas quieren imitar. Y además, su vida de oraciones es su fortaleza espiritual. ¿Cuál es la fortaleza espiritual de un predicador? La oración. La oración. Eso es la oración. Yo lo he visto, yo lo he aprendido. Lo he aprendido de mi pastor. Él antes de predicar está ahí en el salón, entregado con el Señor. Sé que es un hombre de oración. Yo sé que él ora para que el Señor le revele su palabra. Ora cuando ha terminado y ora antes de subirse al púlpito. Bien, ahora vamos a pasar a la lección número 10 de nivel de seminario y vamos a ir a consejos prácticos para predicar, parte 2, o sea, continuamos con la predicación. Seguimos ahí, consejos prácticos para predicar. Entonces, eso lo vamos a tener en la página 61 en adelante. Listo. Vamos pues entonces. Consejos prácticos para predicar, parte 2. El manejo de las escrituras. Entonces, uno de los consejos prácticos es el manejo de las escrituras. Entonces, otra vez, seleccionemos el texto principal a partir del tema general que usted va a tratar. Examine el contexto, como le decía, todo lo que tiene que ver con ese texto que usted ha escogido. Entonces tiene todo un contexto y puede estar relacionado con otras partes de la Biblia. Entonces usted tiene que identificar eso plenamente para que le dé fortaleza a su mensaje. Identifique las características y los temas dominantes del pasaje. Considere a las escrituras en forma general para no descuidar otros pasajes que guardan estrecha relación con el tema principal preparado. Por eso esto tiene que ver muchísimo en el cuidado, en el manejo de las escrituras. ¿Y cómo uno aprende a manejar bien las escrituras? Pues cuando tiene un contacto permanente con ellas. Por eso es que nosotros insistimos, y usted ahora entenderá el por qué, insistimos que constantemente esté usted realizando su devocional diario, porque de esa manera es que usted va a tener un buen manejo de las escrituras y para un momento tan importante como es la predicación. Segundo, consideraciones generales de la predicación, de la práctica de la prédica. Sea auténtico, no imite a otros. Yo conozco a muchas personas que comienzan imitando a diferentes pastores, a Joel Osteen, a tantos, y uno se da cuenta que sus mensajes están relacionados con él, porque hoy en día con esta tecnología uno sabe. Entonces uno tiene que ser auténtico, Dios lo va a usar. Y nosotros somos únicos e irrepetibles. Pero uno también tiene que mirar cómo predican otras personas para que uno pueda practicar también la predicación, pueda mirarse en un espejo. Recuerde que la práctica hace el maestro, pero sea auténtico, sea usted mismo. Viva lo que predica, eso es muy, muy importante. Este es un ejemplo, debe ser digno de imitar a los oyentes. Usted debe vivir lo que está predicando. Usted no puede predicar lo que no practica, ese es un principio. Sea claro, sea una persona que es clara. Sea conciso, o sea, debe ir al punto y preciso. Haga lo difícil fácil. Esa es la habilidad que le da el Señor a uno. La habilidad no complicar las cosas de teología con nombres raros o con palabras extrañas, no. Ser sencillo.
Sea específico y concreto. Hable de una manera natural, no impostada. Hay personas que llega y dice, hombre, pero ¿será esta la persona que está predicando? A mí me ha pasado muchas veces eso. Cambian hasta el tono de la voz, adquieren un comportamiento todo extraño en el púlpito, ¿no? Es increíble. Uno los ve ahí apaciguados y de pronto ve una gritería. No, que sea uno genuino, que no sea impostado. Hágalo como si estuviera con los de su casa, como si estuviera hablando con su familia. Hable con el corazón, no alto, pero tampoco bajo. Yo tengo un tono alto y muchas veces mi esposa me está diciendo, vérmele al tono, porque muchas veces cuando uno tiene el tono alto parece que estuviera regañando. Entonces ese es uno de los problemas y sabe uno cuando lo aprende, cuando uno se ve. Particularmente ahora en esto que lo estamos haciendo y que estamos grabando todo, pues uno ya dice, wow, yo tengo como muchos decibeles arriba. Entonces, si usted lo está viendo y si tengo un tono alto, bájale el volumen. Es más fácil. Dios mío. Bien. Vamos a ir, algo muy importante que usted debe hacerlo y que lo debe tener en cuenta es el taller práctico que está consignado ahí en su cartilla. Ahí dice, que los alumnos en una hoja hagan un bosquejo. El maestro determina el tema. Yo quiero decirles que ustedes pueden hacer el tema y que todos los temas que ustedes pueden practicar es un tema evangelístico, es decir, sabiendo que van a tener personas al frente que no conocen de Dios. Entonces, ese es el tema que ustedes van a tener, un tema evangelístico. Este taller será de gran ayuda y responda a las preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, entonces por favor hágala, porque yo estoy dispuesto a resolverla y lo mismo los maestros están dispuestos a resolverla. La duración máxima debe ser de 30 minutos porque eso es lo que dura una exposición de la palabra en un grupo de vida. 20 minutos de exposición de la palabra y 10 minutos de ministración. O sea, el final, la ministración. Después de la conclusión viene la administración, es decir, colocar la palabra que usted habló en el corazón de los oyentes. Conclusión. ¿Qué tenemos como conclusión? El líder debe estar preparado para comunicar el mensaje en forma de vida. El líder debe estar preparado para comunicar el mensaje en forma de vida. Su vida es una carta abierta leída por todo el mundo. Su predicación será la única esperanza que va a tener alguna persona y por eso usted debe tener esto en cuenta siempre. Porque dice la palabra del Señor que un alma que se salve vale más que todo el oro y la plata de este mundo. Imagínense el valor que tiene un alma para el Señor. Entonces nosotros debemos tener esto como objetivo, que nosotros no sabemos en dónde va a parar, dónde va a aparecer una persona que esté dispuesta a entregarle su vida al Señor para salvación. Y esa oportunidad la tiene a través de ti, a través de tu predicación. Su fe será un ejemplo a otros, recuerda. Y su vida de oración será su principal fortaleza. O sea, una persona que predica la palabra del Señor, su fortaleza es la oración. Estar en comunicación con el Señor. Señor, revélame tu palabra. Que el poder de tu Espíritu esté conmigo. Que la palabra, úsame, que las palabras que salgan de mi boca puedan reargudir las mentes y los corazones de los oyentes a los que va dirigida la palabra. Que sea precisa como el bisturí del cirujano. Que sea útil, que esté a tiempo en sus vidas. Eso debe ser una predicación eficaz. Muchas gracias y vamos a continuar. Espero tomen la otra cartilla y vamos a ir a la lección número 10 de seminario. Lección número 10 de seminario. Y vamos a ir a la lección, acabamos ahorita la lección número 10 de seminario y vamos a ir a la carpeta, lección número 9, tercer nivel de consolidación. Entonces vamos a la carpeta de consolidación de tercer nivel, lección número 9,
Vamos a ir temas claves de la consejería. Sí, perfectamente. Temas claves de la consejería. Página 61, por favor, para que todos puedan seguir la lectura. Nuevamente les recuerdo su vida devocional. Esta es la última clase y le doy gracias a Dios porque hemos culminado exitosamente todos los que estamos aquí. Bien, temas claves de la consejería. Entonces, la consejería. Entonces, usted puede ver acá, tema clave de la consejería es conocer las escrituras. Bien, entremos en tema. Los argumentos. ¿Qué es la argumentación? Cuando se está en consejería se tienen muchas cosas que son argumentación. Pero ¿qué se entiende por argumentación antes de que sigamos adelante? La argumentación, por ejemplo, usted busca qué es la argumentación, entonces tiene una tesis, es decir, es un planteamiento que se tiene, es el planteamiento, por ejemplo, de un problema. Y después viene la argumentación, o sea, se exponen las razones de esa tesis que vimos anteriormente. Entonces, pues nosotros aquí podemos ver algo que dice, entonces pondremos las razones, los argumentos para defender una tesis. Nos basaremos en qué, en nuestra experiencia, en lo que piensa el especialista y lo que opina la mayoría. Entonces, esto es lo que dice el diccionario. Y las conclusiones resumen con mayor claridad los argumentos siendo objetivos y también se pueden utilizar como material complementario. En la consejería cristiana también aparecen muchos argumentos. Esto es lo que dice el diccionario, pero nosotros también decimos lo siguiente. Nuevamente quiero recordarles algo muy importante que usted debe de leer esta parte bíblica. Por ejemplo, dice acá, discúlpenme acá, tengo con el cable del micrófono, estaba aquí retirado. Argumentos, Proverbios 15 del 1 al 9, entonces usted va a leer Proverbios 15 del 1 al 9 en la Biblia. Nosotros aquí únicamente le vamos a decir, un argumento es la boca del sabio, uno de los argumentos es la boca del sabio. Los labios del necio, entonces hace el contraste la palabra del Señor entre la boca del sabio y los labios del necio. El comportamiento correcto, o sea, ¿cuáles son los comportamientos? Entonces en Filipenses 2, 12, 18 dice, trata acerca de cómo es el comportamiento correcto. Y Proverbios 26, 17 al 28, entonces habla de los labios del necio. Y en Tito habla del 3 al 11, el poder de la regeneración. Bueno, esto habla de los argumentos. Son muchos los argumentos que hay. Pero ¿cuál debe ser la actitud? La actitud lo es todo en la vida. Eso es lo más importante, tener una buena actitud. Es un 10%. Y lo que te pasa, ¿cierto? Porque los argumentos es lo que pasa en la vida. La actitud es el 90% y lo que le pasa a uno es el 10%. Entonces, lo más importante es tener una buena actitud. Cuando usted tiene una buena actitud, entonces usted ya tiene el 90%. Ya, o sea, usted ya tiene el éxito. Actitud, en Filipenses 2, del 5 al 8, dice, comportarnos como lo hizo Cristo. Jesucristo nos dio ejemplo de cómo tiene que comportarse un líder, ¿cierto? A través de la consejería. Entonces, nosotros vamos a mirar la actitud del aconsejado. Pero ¿cuál debe ser la actitud de nosotros también? Entonces, comportarnos como lo hizo Cristo, porque eso va a crear influencia, buena imagen. En Filipenses 4, 4, 9 dice que tenemos que proteger nuestras emociones, mente y voluntad. ¿Por qué tenemos que tener eso? Por una sencilla razón, y tenemos que tener buena actitud, porque recuerde que usted va a aconsejar y de lo que hay en el corazón de las personas no te puede afectar a ti. Y mucho menos que tú, si no tienes una relación con Dios, entonces vaya a afectar al aconsejado. La depresión, es muy importante tener en cuenta eso porque la depresión, siempre llegarán personas deprimidas y la depresión siempre, el riesgo mayúsculo es la muerte, está muy cerca de la muerte. Todas las personas suicidas siempre han sido
personas depresivas. Por eso podemos ver nosotros el caso de la depresión de Elías. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que nosotros debemos de corregir muchas cosas. Y la Biblia por eso es que nos habla ahí. Un día mató a 800 profetas de Baal y al otro día la amenaza de una mujer casi lo mata la noticia. Tuvo un temor, se deprimió, no comió, mejor dicho. Horrible esto. Entonces la Biblia nos cuenta eso como ejemplo. Entonces, tener mucho cuidado. Entre otras cosas acerca de la depresión, recuerde que la depresión es algo muy delicado y que nosotros debemos de tener. Por eso en situaciones difíciles vimos que los casos graves tenemos que pasárselos a los pastores inmediatamente. Casos graves a los pastores porque ellos ya tienen la experiencia y saben cómo tratar eso. La depresión, en Salmos 42 del 1 al 12, nos habla, es una batalla de fe. Y por eso nosotros tenemos que enseñarle al aconsejado que es una batalla. Entonces, una batalla de fe porque una persona deprimida tiene muchas dudas. El diablo es el que le está hablando. Entonces, es una batalla de la fe en Dios. Y el Salmo 40, 1 al 3, nos habla saliendo la depresión. Por eso es muy importante, porque no los nombro estos versículos, porque bien los hubiera podido tener en las diapositivas, pero lo que les quiero decir a ustedes es que es muy importante que ustedes los puedan analizar desde sus cartillas. Por favor, no lo olviden. Vamos a mirar ahora el temor. Vamos a mirar el temor. El temor. Bien. Temor. El temor es lo contrario a esfuerzo y valor. Son el antídoto del temor y el desaliento. Por eso si usted lee la vida de Josué, que esta palabra no sea parte de tu boca ni de día ni de noche. Exacto, eso es lo que le da la valentía. Entonces echa fuera el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor, recuerden eso. Salmos 27:1 dice, Dios nos da la fuerza para vencer el temor. Es a través de Dios que Él es el que nos da la fuerza para vencer el temor. ¿Qué otra cosa? En el Salmo 9, 16, 91, 16 es muy bueno que usted tenga esto en cuenta porque son notas especiales para cuando usted va a la consejería. La buena relación con Dios trae protección de temores, peligros y calamidades que puedan estar ocurriendo en las personas. Continuamos con el temor. Nuestro socorro viene de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene el socorro? El socorro viene del Señor que fue el que hizo los montes. Por eso es tan importante que nosotros siempre entendamos esto, que en consejería cristiana nosotros debemos de tener en cuenta este salmo, que también lo utilizamos cuando las personas van a viajar y todo esto. Ok. Proverbios 29:5. Confía en Dios y estarás encima del temor. O sea, Dios es mi fortaleza. ¿A quién he de temer? Si Dios va conmigo. ¿Cuál es otra de las cosas que también nosotros, que es una práctica frecuente en la consejería? El temor, la frustración. Entonces, una es el temor y ahora vamos a ver la frustración. Job 6:11 se sentía decepcionado de Dios y sus amigos. Estaba pasándola tan mal y los amigos hablándole que él de pronto quién sabe qué había hecho. Entonces estaba decepcionado en un momento determinado. Entonces estaba frustrado. Pero él fue un hombre que nos enseñó que a pesar de la frustración, al final, ¿qué dice el capítulo 42? El Señor lo colmó de bendiciones más que las primeras, lo llenó de años de vida, le dio una nueva esposa, aunque la esposa murió. Ya conocen ustedes toda la historia. Entonces, él tenía frustración en ese momento, ahí es donde está hablando. Y hay muchas personas que están frustradas. Entonces hay que tener en cuenta esta parte, que este hombre de Dios también, que fue prosperado más adelante, también sintió eso, lo que sienten las personas cuando van a consejería, frustración. Job 7:1 al 21 describe las adversidades y culmina pidiéndole perdón a Dios por sus rebeliones.
Así. Y al final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver, me arrepiento. Y bueno, es tremendo, esto es muy tremendo. Entonces, fue un hombre que también tuvo frustración, pero él le pidió perdón al Señor por todas sus rebeliones. En Efesios 6, 10, 12, habla teniendo la armadura de Dios. ¿Cómo nos defendemos de la frustración? Porque la frustración es un demonio que nos puede estar atacando. Entonces, ahí está escrita la armadura de Dios nuevamente para que la tengamos en cuenta. Cómo nos protegemos nuestros pensamientos, cómo protegemos nuestro corazón y todo ello. El gozo. Las personas pierden el gozo. No siento alegría de nada, siento tristeza. Mateo 5:12. El Señor presenta aquello que producirá gozo en nuestros corazones. Esa es la palabra del Señor. Es producir gozo en la vida de las personas. En Mateo 5:21 habla sobre Jesús recompensa a los fieles con gozo divino. Entonces, algo muy importante es que debemos de tener esa actitud. Y esa es la actitud que debe tener tanto el consejero como el aconsejado al final. Hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Cuando una persona, porque puede traer una persona a consejería cristiana que no conozca al Señor, pero ese fue el momento que Dios utilizó para la salvación de él. Entonces, por eso hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? En primera de Pedro del 8 al 9 nos trata, la fe produce un gozo inefable. Inefable. O sea que no tiene comparación. Y ese gozo que nosotros sentimos nos llevará a la victoria. Hebreos 1:9 dice, Jesús fue ungido con óleo de alegría. Jesús fue ungido con óleo de alegría. Entonces, el óleo de alegría, por ejemplo, si hay, por ejemplo, los pastores acostumbran ellos a ungir las personas cuando vienen a consejería, dependiendo del tema que hayan tratado con esas personas. Pero lo importante es que mantener el gozo. Primera de Pedro 4, gozo en medio del sufrimiento. ¿Qué me separará del amor de Dios? Como dice el apóstol Pablo. Bien. Y poder espiritual contra la adversidad. Que estemos gozosos cuando estemos en medio de las pruebas, dice así el apóstol Santiago. Pero usted lo va a leer allí. Santiago capítulo 1, del 2 al 6. Poder espiritual contra la adversidad. Ahora vamos a mirar algo que también se ve en la práctica de la consejería, la inferioridad. Sentirse usted baja autoestima. Eso es inferior. Primera de Samuel 15, 17. Saúl dio lugar al temor y perdió la relación con Dios. Ahí sí, tremendo ya. Ahora sí tenía el motivo por qué sentirse inferior. En Números 13:33, ¿cómo se sentían unas personas que fueron a ver la tierra prometida? ¿Cómo se sentían? Se sentían inferiores a las personas que estaban allá, a lo que Dios le había prometido, porque eran gigantes, los habían visto como gigantes. Pero otros no tuvieron ese sentimiento. Entonces, al sentirnos inferiores ante los demás, causará murmuración y desaliento, como ocasionó allí cuando usted lea Números 13. Segunda de Samuel, Mefiboset heredó el complejo de inferioridad de su abuelo Saúl. Porque cuando se presentó delante del rey que lo iba a restituir, entonces el rey cuando le dijo todo lo que le iba a dar, entonces él quedó sorprendido y habló como él se sentía, el concepto que él tenía, que tenía un concepto bajo de sí mismo. Porque le contestó al Señor, ¿y quién soy yo, un pobre puerro muerto, para que tú te hayas fijado en mí? Entonces, eso uno ve en consejería también ese espíritu de inferioridad. Mefiboset heredó todo. Salmo 139, 13 dice, recordar que fuimos creados por Dios. Entonces, cuando uno recuerda que fuimos creados por Dios, entonces supera cualquier complejo de inferioridad. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, ahí está la palabra para esas personas, porque estamos hablando aquí del complejo de inferioridad. En 1 Corintios 1, 26, 27 dice, Dios nos escogió
Dios no nos escogió por nuestra apariencia, capacidad o sabiduría. Fue pura misericordia. Eso sí, que no nos equivoquemos. Muchos piensan eso. En 1 de Pedro 2, 9 al 10 dice, somos linaje real. Entonces, nosotros debemos de enseñarle al aconsejado que nosotros somos linaje real. Eso dice la palabra del Señor. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ahora, cuando hay problemas de moralidad en la consejería cristiana, entonces, ¿cuáles son los versículos? Job 31:1. Nos ayuda a evitar la lujuria, pero exige disciplina. Eso es muy importante. Una de las cosas en la práctica de consejería son los problemas del sexo, y uno de ellos es la lujuria, que la lujuria lleva a otras cosas horribles también. Mateo 19, del 16 al 26. La moralidad trae salvación en sí misma. Así habla la palabra del Señor allí en estos 10 versículos, 11 versículos. Lucas 17, del 26 al 30, dice la decadencia moral como en los días de Noé. Había una decadencia moral como en los días de Noé. Nadie quería escuchar la palabra del Señor. Eso estaban viviendo tiempos como de Sodoma y Gomorra. Era tanto el pecado que al Señor le pesó haber creado al hombre. Lo dice ahí en Génesis. En Romanos 2, 14, 15, tener una conciencia tranquila. Eso es muy importante. Lo dice porque hay muchas personas que dicen, ¿cómo puedo lograr la paz en mi conciencia? Entonces ahí está el versículo en Romanos 2, 14, 15 acerca de los problemas de la moralidad. Y en 1 Corintios 15, 3, no tener malas conversaciones. Dice que las malas conversaciones corrompen. Entonces, por eso nosotros debemos entender que hay una palabra específica cuando las personas están utilizando un vocabulario libidinoso, cuando están acostumbrados a maldecir, a hablar malas palabras. ¿Qué más nos dice finalmente en 2 Corintios 5, 17? Usted debe decirle a las personas que está consultando en moralidad siempre, el versículo, entender que somos nuevas criaturas. Si alguno no está en Cristo, pues es una nueva criatura. También en la consejería vamos a ver, en la práctica de la consejería vamos a ver el resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Volver a sentir las cosas que sentimos en el pasado. Yo olvido, pero no perdono. Entonces, ahí es donde viene la falta de perdón, es lo que lleva al resentimiento. Primera de Samuel 26, del 1 a 12, David dejó todo resentimiento en las manos de Dios. Entonces es una enseñanza bien bonita cuando se está consultando esto. En Isaías 45, del 9 al 10, entonces habla sobre algunos se resienten con Dios y sus padres. Por ejemplo, hay personas que están resentidas con Dios porque tuvieron un hijo que pereció en un accidente o por una enfermedad. Entonces se resienten con Dios. Entonces nosotros debemos de estar atentos a ese espíritu de resentimiento. En Lucas 15, del 11 al 32, el hermano del hijo pródigo se resintió de que el banquete no había sido para él. Nosotros cuando leemos, cuando estamos leyendo ahí esta parte, entonces podemos encontrar algo muy importante acerca del resentimiento. Pues como si este hombre se había gastado toda la plata en prostitutas y todo lo que hizo, y ahora mi padre lo recibe con toda pompa y además matan el becerro más gordito. Entonces hay un resentimiento. Dios es bueno. Lo importante es eso, que Dios es bueno. Dios no ve desde el punto de vista como lo vio el padre, que el padre sí corrió y lo besó, este era mi hijo perdido y ha regresado. Este tenía un resentimiento por ello. Las consultas acerca de los problemas del sexo. En Gálatas, en Génesis 4, 1 al 2 y 25, ahí es donde está una parte muy importante, cómo está establecida la manera de Dios para la procreación de los hijos. El matrimonio es de honra. Entonces, aquí problemas de adulterio. Génesis 18, 12. El sexo produce deleite en la pareja únicamente, en la pareja. Cuando se tiene por fuera de matrimonio, va a producir un gran problema. Confusión, angustia. No. Destruye el hogar, destruye la vida. No, ya ustedes saben. Génesis 39, 6 y 7. Hay hombres que son atractivos para ciertas mujeres, pero jugar con esto sería muy peligroso.
Por eso nosotros ahí habla del caso de José. José y la esposa de Potifar. Ella la estaba seduciendo. En Proverbios habla muy bien acerca de la mujer que atrae para destruir a un hombre. Entonces no podemos jugar con eso. Entonces ahí entendemos la palabra del Señor y vamos a dar una excelente consejería cuando tenemos en cuenta esto. Efesios 5, 26, 27 dice el amor y la sexualidad. O sea, cómo debe ser el amor entre pareja y por qué se debe tener el respeto en ello para que no haya haber tentación del diablo. Y en Proverbios 5, 15, 21, el sexo es exclusivo del matrimonio. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué más? Vamos a ver aquí, Proverbios 6, 23, 26. La palabra es protectora contra cualquier engaño sobre este tema. En Cantares 5, 4 dice, produce atracción y conmueve el corazón, pero en la pareja. En Ezequiel 16, 8 dice, hay tiempo que es de amores. Sí, porque hay muchos problemas, entonces nosotros vamos a entender eso, lo que dice la palabra del Señor allí. En 1 Corintios 7, 5, abstinencia, solo por oración. ¿Cuándo nos debemos abstener del sexo? Entonces usted se lo va a leer a las personas, únicamente cuando, pero no deben negarse el uno al otro. Eso es una protección de la pareja, el sexo. Hebreos 13:4, la pureza del hecho matrimonial. Y en 1 Tesalonicenses 4:18 es importante saber la vida que le agrada a Dios. Dios quiere saber cómo nosotros le agradamos a Dios. Por eso, en la práctica de la consejería cristiana, lo más importante, vuelvo y le repito, número 1, es tener la presencia del Espíritu Santo en el consejero. Que sea una persona quebrantada, que sea una persona que pueda estar en contacto permanente con las Escrituras, que sea una persona de oración, que conozca bien las Escrituras. Y como punto final quiero recordarles una vez más que es muy importante que cada uno tengamos el manual del obrero cristiano de Billy Graham. El manual del obrero cristiano de Billy Graham. Está disponible en nuestra librería y allí hay más puntos donde tienen los puntos claves para la consejería, los textos bíblicos y hace un enfoque sobre los diferentes problemas en la práctica de la consejería cristiana. Así es de que Dios les bendiga y espero que esta lección esté produciendo frutos en cada una de sus vidas. Bueno, y vamos a llegar, pasamos ya a la lección número 10 para finalizar esto que viene con el taller de consejería. Taller de consejería. Entonces vamos a hacer un taller de consejería y ese usted lo va a desarrollar en su casa, con algún familiar, con algún amigo, pero siguiendo los puntos y las pautas que se les da ahí en el manual. Dice, el maestro asignará casos de consejería. Entonces, usted lo va a buscar acá, por ejemplo, dice que el maestro asignará los casos de consejería. Entonces, vamos a mirar para que usted lo investigue. Entonces, un caso, número 1, por alcohol. Número 1, por alcohol. Otro, por adulterio. Entonces, primero, por alcohol. Segundo, por adulterio. Y tercero, un caso de depresión. Un caso de depresión. Personas que han intentado suicidarse. Bien, ya lo anotaron ustedes. Entonces, eso es lo que les estoy asignando. Ustedes pueden buscar, ahí están algunos ejemplos, o lo pueden escoger y presentarlo, pero que sea algo real y que lo puedan desarrollar muy brevemente ahí en el papel, con los versículos y todo esto.
Los alumnos buscarán las citas bíblicas, plantearán las preguntas y proponen las soluciones. Plantean tareas para los aconsejados y la administración. Todo eso lo hacen por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahorita no lo podemos hacer en taller porque no tenemos clase presencial, sino tenemos clase vía virtual. Bueno, sigamos aquí en el taller. No me he consagrado porque recibo muchas presiones en mi casa. No entiendo por qué debo dejar mis amigos del mundo. No me siento bien dentro de ningún grupo. Y aún no siento completamente el perdón de Dios. Entonces estos son uno de los temas que usted puede utilizar también. Así es de que vamos a hacer siempre, recuerden ustedes, amables estudiantes, que siempre vamos a hacer una evaluación y la evaluación no tiene preguntas inventadas ni nada. Todas las preguntas de evaluación salen de los cuestionarios que están ahí en su cartilla. O sea, todas esas preguntas. Por ejemplo, usted al responder esto, entonces nosotros sabemos que si usted lo está respondiendo, usted estará bien evaluado. Nosotros, y usted lo estudiará y lo repasará. ¿Ok? Perfecto. El maestro, cuando usted se comunique con él le comentará acerca de la evaluación al final de que hayamos culminado cada nivel. Y hasta aquí hemos culminado el taller número 3. Nos vemos en el próximo taller que sigue a continuación, en la próxima materia que sigue a continuación, al próximo nivel, que es muy sencillo, muy corto, que es el prelíderes, que tiene temas muy importantes. Discúlpeme que estoy aquí pensando en muchas cosas y entonces vamos a ir a prelíderes, que son unas charlas muy cortas y ustedes la tendrán acá en este canal, en el canal por el cual estamos teniendo la escuela de discipulado. Así es de que muchas gracias y nuevamente oro a Dios para que cada uno de ustedes pueda perseverar hasta el final y que después el Señor los utilice a cada uno de ustedes y que ustedes sean padres y madres de multitudes. Ese es nuestro deseo. El propósito de la escuela de discipulado es que usted alcance la estatura de Jesucristo, que usted tenga las habilidades necesarias, no complejas, sino las necesarias para que pueda compartir la palabra del Señor, porque no se necesita complejidades. Dios no necesita gente que sea súper estudiada, súper estructurada. No, se necesita alguien que comparta la palabra de Dios de una manera sencilla, concisa, simple y ordenada. Eso es lo que el Señor desea. Entonces, esa es mi oración para que el Señor cumpla este propósito en cada una de sus vidas. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo nivel. Hasta pronto.